Libertad. El ser humano, con una supuesta capacidad lógica y racional para hacer el bien común en materia de libertad, lo pudiera hacer de una manera objetiva, pero en ese intento confunde el ser objetivo con el subjetivismo, errando esa voluntad. Es decir, una persona objetiva es capaz de evaluar todos los aspectos de una situación para llegar a una conclusión lógica y razonada. En cambio, un individuo subjetivo es quien tiene una mera opinión desde su perspectiva emocional y sentimental, lo que implica que puede presentar sesgos cognitivos, una parcialidad, hasta el punto de ser intransigente respecto a ciertos temas, e incluso puede llegar a tener una personalidad gregaria. Sin embargo, el ser objetivo y el subjetivismo están estrechamente ligados, dado que todo análisis es subjetivo, porque es una interpretación de la realidad, pero ésta se hace de manera responsable e imparcial. Asimismo, hablar de libertad es un tema controversial, ya que está sujeta a diferentes perspectivas. Todo depende del contexto donde se desenvuelva, en los diferentes escenarios de la sociedad, lo que puede generar sentimientos encontrados, dando paso a múltiples fenómenos que hostigan la convivencia humana. En vista que es un concepto difícil de analizar teniendo en cuenta su complejidad, o esa conexión intrínseca, sobre lo que significa libertad, en una esfera política, económica, social, cultural y religiosa, para esas personas que están vinculadas, o están condicionadas por su entorno, o estilo de vida. Es decir, dependiendo de la perspectiva individual, o de la colectividad de una sociedad, y en ese marco, conviene subrayar, la verdad respecto a la libertad es relativa a la realidad. En ese orden de ideas, la palabra libertad viene del latín libertas, y significa condición del hombre que es libre, y al término libre se le agregó el sufijo dad, que significa el que jurídica y políticamente es libre. Es decir, el ser humano tiene el libre albedrío, o libre elección, según el dictamen libre de la razón. Lo que evidencia que, a lo largo de la historia humana, las ideas sobre la libertad han variado, respecto a ese ideal de una sociedad libre, que anima a una variedad de posturas teóricas. Partiendo desde un enfoque religioso y una creencia cristiana, como se manifiesta en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que quiere decir, aquellas personas que se congregan en X y denominaciones, donde se escudriña las sagradas escrituras, tienen como propósito el intentar vivir, de acuerdo con la voluntad de Dios, y al servicio de Dios, lo que para ellos se podría denominar, en una libertad, de hacer lo correcto, y apartarse de lo incorrecto. En otras palabras, obrar en la voluntad de hacer el bien, y no hacer el mal, con el único fin de agradar a Dios. De igual manera, desde una perspectiva filosófica, que desarrolló un concepto mecanicista de libertad, relacionado con la idea de necesidad, y dejándose guiar por el entendimiento, se podría decir que la libertad es la facultad, o la capacidad, que tiene el ser humano de actuar, según los criterios que éste tenga frente a sus valores, o virtudes, sobre su racionalidad y la voluntad que posee, lo que puede determinar que su libertad se base o no en el respeto a la libertad de los demás. En este contexto, una de las principales variaciones a lo largo de la historia sobre el concepto de libertad tiene sus antecedentes en la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. En la Revolución Francesa de 1789, y en los procesos de abolición de la esclavitud, también en la fase cuando solo los hombres podían ejercer dichas libertades, evidenciando una supremacía frente a la mujer, y una discriminación, lo que generó un descontento y la necesidad de cambiar esa situación injusta, para obtener reconocimiento y reivindicar su autonomía, frente a las posturas de los hombres, dando paso a las olas del feminismo. También en el Tratado de Versalles en 1919, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y posterior a estas circunstancias, la libertad es un concepto, un derecho que fue reconocido por la comunidad internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. En esa medida, centrándose en el marco de la ciencia, en ese principio básico de buscar una posible respuesta sobre la verdad de lo que implica libertad, en todo cuanto esté al alcance del conocimiento humano. Es decir, este enfoque positivista se basa en que se debe ser objetivo y menos subjetivo, con el fin de aportar calidad y claridad al pensamiento humano. Esta cientificidad, en una diversidad de contextos ideológicos, evidencia que la libertad tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, en un pensamiento liberal, se podría decir que el propósito es proteger la libertad del individuo y el acceso a sus libertades, sin ningún tipo de coerción, lo que implica que una persona es libre, y nadie le puede impedir o imponer que debe hacer X cuestión para buscar aceptación. Siguiendo con la ilustración, para el pensamiento socialista, que se fundamenta en la idea de igualdad, justicia y libertad, la cual requieren que existan unas condiciones materiales y sociales mínimas. Es decir,
la libertad puede ser limitada, perdiendo así parte de la esencia de libertad en muchos aspectos, dando lugar a una dependencia de una postura ideológica política. Sin embargo, en estos pensamientos ideológicos, todo puede ser contraproducente, dado que el exceso de libertad puede llevar inevitablemente a una anarquía, a una inestabilidad. Por otra parte, cuando la libertad es coaccionada, y se impide que otros busquen, elijan, persigan sus propias metas y propósitos cualesquiera que sean, como es el caso de las dictaduras, donde se impone el bien particular del gobernante hacia el bien común de las personas, generando en ambos casos una fragmentación de la sociedad, porque a veces estas construcciones colectivas se prestan para imposiciones. Por otra parte, es evidente que, en términos jurídicos, todas las personas gozan de igualdad en libertad, y de una justa libertad, y en esa medida, la ley no se puede ver como lo opuesto a la libertad, en vista que la ley exige el cumplimiento de los derechos y deberes de los individuos. Dado que los seres humanos por naturaleza están obligados a coexistir, y para ello se requiere de normas que, mediante su cumplimiento, la sociedad pueda vivir en armonía y tranquilidad. Es decir, la libertad es un derecho imprescriptible que todos los seres humanos poseen. En ese marco, la libertad es la capacidad de obrar según la voluntad que se tenga en hacer el bien común, en el respeto por la ley y los derechos ajenos. De igual modo, la libertad como objetivo implica buscar ese balance y mitigar la fragmentación de la sociedad, en vista que las visiones del mundo llevan a vivir en comunidades morales más diversas y pluralistas, por lo cual hay que entender que la libertad implica respetar, tener empatía con otros puntos de vista diferentes a las propias. Sin embargo, esto es solo un formalismo, porque en temas a nivel cultural, política, económica, social y religiosa, están en constante confrontación, generando interrogantes como, ¿qué se entiende por una verdadera libertad? Tal vez muchos estén de acuerdo, o quizás no, que una verdadera libertad se fundamenta o consiste en utilizar esta, en beneficio de hacer el bien, para potenciar la dignidad humana. Es decir, tratar a los demás como se quiere ser tratado, incluyendo a la naturaleza, a los animales y el medio ambiente. Otra pregunta que surge es, ¿cómo evitar que la libertad sea libertinaje? Hay que entender que el libertinaje es la ausencia de límites, y que la libertad demanda reciprocidad, altruismo, que no es absoluta, que donde termina la libertad de unos, empieza la libertad de los demás, porque está condicionada por las de otros, que no se debe tergiversar la distinción entre ser libre, que es de manera objetiva, y sentirse libre, que es una percepción subjetiva. Por lo tanto, la libertad no consiste en hacer lo que se desea de manera irresponsable, sino en utilizar esta herramienta en beneficio de otros, la cual cobra gran importancia para generar reflexión y conocimiento, para combatir y mitigar el flagelo que divide a la sociedad. En esta medida, es de suma importancia el trabajo en equipo, porque se hace necesario dejar a un lado las ideas individuales, y ese actuar conforme a su personalidad, sea por altivez u orgullo, que conlleve a un abuso, y a un detrimento de la libertad de los demás, para dar paso a construcciones colectivas, haciendo uso cada uno de su libertad de expresar sus ideas, para aportar en materia de libertad religiosa, política y el bien común, dado que son tres enfoques estrechamente ligados e importantes. Si cae uno, los otros se desboronan, y estos son fundamentales para las sociedades modernas, pluralistas y democráticas y libres, por cual se debe crear mecanismos de cohesión, construcción para crear memoria para no cometer los errores del pasado. Por eso el movimiento miraísta debe entrar en la pugna, para inculcar, aplicar, defender, marcar la diferencia y mantenerse según su visión de posicionarse como una forma diferente y correcta de vivir y actuar, que se manifieste en el ejercicio honesto y efectivo en todos los escenarios, con la misión de dar resultados positivos, en promover y asegurar la dignidad humana, para dar a conocer esa renovación absoluta, y que éste pase a ser un proyecto de vida. Es decir, los valores o virtudes del individuo deben ser el jefe y motor de cada persona.